Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Cristian Cruz, compareció ante la Comisión de Fiscalización por el proceso de destitución y censura en su contra por un supuesto incumplimiento de funciones. Durante su intervención, Cruz ha dicho que los hechos por los cuales se lo acusa no tienen fundamento para un juicio político. Es así que resaltó que su carné de discapacidad no está enmarcado en el incumplimiento de funciones. Y sobre los documentos presentados para el concurso de méritos y oposición, aseguró que no son falsos y que tampoco responden a un incumplimiento de funciones. Para hablar del tema hemos invitado al asambleísta Esteban Melo. Bienvenido. 8 de la mañana con 43 minutos, 8:43 en Punto Noticias. Saludamos entonces al legislador de la Revolución Ciudadana, Esteban Melo, integrante de la Comisión de Fiscalización. Legislador, buenos días. Le saludamos a Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. Se han generado varias comparecencias ya a la Comisión de Fiscalización en este proceso de interpelación a Cristian Cruz, titular del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué evaluación tiene de estas comparecencias? Hasta ahora, ¿hay los elementos suficientes como para sancionar a este funcionario? Bienvenido. Muy buenos días, Licenia, muy buenos días, Alexis, muy buenos días a todos los ecuatorianos que nos están escuchando a través de Radio Pichincha Universal. Permítame primero dar un abrazo solidario a todas las víctimas y afectados del COVID-19 y a los afectados por las políticas del gobierno nacional. Bueno, pues las comparecencias han sido varias, ¿no? Se ha hecho respetar a la propia Comisión de Fiscalización, donde en un primer momento había autoridades que no querían comparecer sobre pretexto de la reserva de que esto estaba siendo investigado en el ámbito judicial, y por otro lado llegamos a tener una miembro del Consejo Nacional Electoral, la cual señaló que no iba a ir a la comisión porque ella no había sido funcionaria en su momento. Parece que se olvidan que representan instituciones, no que se representan a sí mismos. En este sentido vino pues el interpelado, el señor Cruz, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y bueno, lo primero que intentó fue deslegitimar a la propia Comisión de Fiscalización sobre pretexto del pronunciamiento del procurador. Se le recordó rápidamente el artículo 120 de la Constitución de la República, asimismo como la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la cual nos faculta a conformar la Comisión de Fiscalización, y a decirle claramente que no puede estar buscando simplemente ardides legales para intentar no dar respuesta a los ecuatorianos. Dicho esto, lo que se ha buscado es un proceso objetivo, transparente, sin afán de persecución, pero que sí de respuestas a los ciudadanos ecuatorianos y ecuatorianas. El señor Cruz se escudó primero en que se estaba violentando el debido proceso, lo cual está más que clarificado, ha sido más que transparente por un lado, y por otro lado también el hecho que ahora se debe demostrar es, por un lado, si el señor incumplió o no incumplió funciones. Lo que se ha podido ver de momento es que él se atribuyó con funciones que no le corresponden, según la propia ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, dado que él generó un conjunto de reglamentos que le competían claramente al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Cristian Cruz, es ahora mismo objeto de varios cuestionamientos, pero hemos visto también una actitud del señor Cruz a ratos como intolerante con las preguntas que le hacían los legisladores que forman parte de la Comisión de Fiscalización, quizás sin entender que él está sometido precisamente a esos procesos de control político. ¿Qué es lo que deberíamos esperar los ecuatorianos? Ya se conformó una nueva comisión de fiscalización, hay expectativas con respecto de cómo está ahora armada esta sala especializada de la Asamblea. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuál debería ser la orientación que tenga el informe de este proceso, de esta solicitud de juicio en contra de Cruz? Bueno, lo primero decirle que la actitud del señor Cruz ha sido mala, ha sido perjudicial para él, porque simplemente lo que muestra es un deseo de no decir la verdad, de ocultarla, de no ser transparente, y eso no tiene que ver con la objetividad de los asambleístas que conformamos la comisión, sino que tiene que ver con la actitud propia de él. Yo sí recomendaría a todas las personas que terminen viniendo a la Asamblea Nacional, a la Comisión de Fiscalización,
y decirles que nosotros no tenemos afán de perseguirles. Yo represento una bancada que ha vivido desgraciadamente la persecución y la arbitrariedad, y desde luego lo que voy a aplicar es lo que desearía para todos, que es la objetividad y la transparencia, con todo el respeto, apegado al derecho a la objetividad. ¿Qué es lo que se espera de la comisión? Bueno, pues que haga eso, un trabajo transparente en búsqueda de la verdad. Nosotros le hemos preguntado, si revisa Alexis mis intervenciones, me ha interesado relativamente poco cómo obtuvo el carnet de discapacidad, eso simplemente nos daría elementos de cara a la probidad, cómo obtuvo el carnet de conducir profesional, cómo incumplió la ley, eso sí, porque hay que recordarles, y esto es un mensaje para todos los ecuatorianos que puedan tener un carnet de discapacidad, el momento en el cual renuevan su licencia, ellos tienen que indicar, porque es mandatorio en la ley, que tienen dicha discapacidad para que su carnet de conducir, sea el que sea, se transforme en el carnet tipo F, y para que las autoridades de tránsito puedan comprobar si están capacitados en ese momento en el cual tienen presentan la discapacidad, poder cambiar su carnet de conducir para el tipo F, y eso tiene que ver con la seguridad de todos. Usted imagínese, el señor Cruz, según su carnet de discapacidad, presenta un 81% de discapacidad. Sin embargo, estaría facultado en este momento por el tipo de carnet que tiene para conducir maquinaria pesada, para transportar pasajeros, lo cual podría poner en riesgo, no lo afirmo, podría, lo estoy diciendo, en riesgo a las personas a las cuales estaría transportando un señor que tenga una discapacidad del 81% que tenga carnet de conducir profesional. Entonces, ante eso tiene que finalmente investigarse en el ámbito judicial. Lo que nos corresponde a nosotros, a la Asamblea Nacional, es ver si el señor, permítame, Lisana, por favor, ver si el señor incumplió funciones. Y bueno, pues él ha intentado escudarse en que el hecho de que en un momento dado se pueda haber arrogado funciones, no es un incumplimiento, no, sí puede ser un incumplimiento, y es donde nosotros debemos discutir, dado que sería la primera disposición mandatoria que tiene la función del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, basado en la propia ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Perdón, Liceni. Sí, legislador Melo, yo le quería preguntar, el hecho de que la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamay, que el carnet de discapacidad que porta el señor Cruz le favoreció en el concurso para que se convierta en consejero del Consejo de Participación Ciudadana y ahora presidente, no implica que cometió alguna irregularidad. Ustedes no pueden juzgar eso, ustedes solo pueden juzgar si él incumplió o no sus funciones. Esta revelación, este reconocimiento por parte de la propia presidenta del Consejo Nacional Electoral, ¿qué consecuencias puede tener para el señor Cruz dentro del ámbito político que ustedes están analizando? Bueno, aquí hay que desenmarañar esto un poco más. En el último proceso en el cual se presentó el señor Cruz, no utilizó su carnet de discapacidad para obtener más puntaje. Recordemos que el último proceso de elección de consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fue de elección popular. Es decir, ahí se calificó simplemente los criterios objetivos, no fue un concurso de méritos y oposición, a través del cual pues él se presentó. En el anterior concurso de méritos y oposición, el cual no entra dentro de la materia de tratamiento de esta comisión, sí utilizó el carnet de discapacidad para obtener mayor nivel de puntaje, porque ese concurso era de méritos y oposición. Ese proceso de selección, perdón, era un concurso de méritos y oposición, y el proceso de selección de los consejeros actuales fue un proceso de carácter electoral, donde se debía cumplir un conjunto de normas de la ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero no se acreditaba puntos por los posibles méritos que podía haber tenido. En su momento, el señor Cruz ya fue descalificado de un concurso de méritos y oposición, creo, si la memoria no me falla, del año 2009, donde se había señalado que él incumplía uno de los requisitos establecidos en la ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde se hablaba de probidad. Entonces, en ese concurso, que no puede entrar en análisis de esta comisión de fiscalización, esto voy a ser objetivo, transparente, bajo mi criterio, quizás otros legisladores tienen otro criterio, fue descalificado. Y en este concurso de méritos y oposición, él no utilizó, no podía, simplemente no era un elemento que condicionase o no la selección del señor Cruz. No sé si Licenia tiene alguna pregunta adicional sobre el tema de Cristian Cruz, porque yo quisiera pasar a otro, que es novedad
después de las revelaciones de Daniel Mendoza el día de ayer. Sí, yo quería preguntar lo mismo, pero sigue tú, porque yo le pensaba decir al señor Melo que qué van a hacer respecto a estas revelaciones del señor Mendoza en sus testimonios anticipados respecto a los nombres de legisladores que él menciona nuevamente. Así que sigue tú con la pregunta. Y no solamente los nombres de los asambleístas, sino el nombre que ya es recurrente, ¿no? Y que está en el centro de esta trama de corrupción y de reparto, mediante la cual, dicen, se pretendía cuidar o resguardar la organicidad y la disciplina legislativa. Yo primero quisiera preguntarle eso, asambleísta, manera de anécdota. Usted también fue legislador el periodo anterior y ahí despectivamente a ustedes les llamaban borregos. Eran 100. Y ahí sí había, digamos, un comportamiento más orgánico. También habían discrepancias. Recordemos que, por ejemplo, a propósito del COIP, hubo 3 legisladoras que fueron sancionadas por el Comité de Disciplina de Alianza País. Sabrán ustedes si eso fue justo o no. Para mí fue injusta esa sanción porque ellos estaban haciendo respetar su objeción de conciencia sobre algo que además había sido su causa como mujeres. Pero en fin, a ustedes les decían borregos. ¿Ahí hubo reparto o no hubo reparto? Para nada. Hubo un radiodifusor que les dijo que ustedes eran borregos que comían buena alfalfa, pero resulta que la alfalfa de ahora cuesta millones de dólares. Vea usted que se reparten de 300, de 40,000, de 400,000 y que hay cuotas políticas que habían sido aprobadas por la ministra de Gobierno. Eso dice Daniel Mendoza y dicen todos los que están involucrados en este caso. ¿Qué tiene que hacer la Asamblea? Hay pedidos de juicio en contra de la ministra de Gobierno, legislador Melo. Bueno, qué pena que no le haya escuchado yo ese radiodifusor, el cual dijo que comíamos buena alfalfa, saber que él comía él para que diga ese tipo de cosas, ¿no? Alguien dijo que cada persona juzga según su condición. No hago una citación literal porque yo no soy tan mal educado como ese radiodifusor. A mí mi abuelita me enseñó que para decir las cosas hay que decirlas de forma adecuada y si algo suena mal es mejor no decirlas. Mire, la anterior Asamblea Nacional tiene una grandísima diferencia con esta Asamblea Nacional. En esa época nosotros estábamos centrados en estudiar, en trabajar, en ver las mejores leyes. Seguramente nos equivocamos, eso sí, pero créanme que nos equivocamos buscando hacer el bien. En ningún momento el condicionamiento de nuestro voto estaba vinculado a posibles repartos. Para nada. Eso hubiese sido altamente condenado por todos los legisladores. Éramos 100, no había necesidad de hacer pactos, ni repartos, ni amarres, ni nada por el estilo, porque el hecho de tener una fuerza mayoritaria como teníamos en la Asamblea Nacional permitía ese margen de maniobra de poder discutir a lo interno. A lo interno nosotros en la bancada discutíamos durísimo, o sea, no se pueden imaginar cómo eran nuestros bloques, ¿no? Había posiciones muy claras. Respecto a lo que dijiste de las compañeras que fueron sancionadas por el COIP, yo también estuve en contra de que se llegue a una sanción, pero antes de eso nosotros habíamos discutido fuertemente cuál iba a ser nuestra posición, y la posición que habíamos discutido era la posición que finalmente salió. Ellas intentaron hacer un último esfuerzo, evidentemente, producto de su proceso, de la lucha, de la reivindicación de las compañeras y también, ¿por qué no decirlo?, de los compañeros. Yo desgraciadamente en ese momento no me encontraba en el país y pude ver con tristeza cómo se manejó eso, pero son gajes del oficio, se podría decir, gajes de la política. Respecto a lo que decía Licenia, de qué es lo que va a hacer la Asamblea, bueno, la Asamblea Nacional debe activar los mecanismos necesarios que permitan llevar con objetividad y con transparencia. Yo antes he hablado del señor Cruz, pero voy a hablar del resto de autoridades que pueden ser interpeladas en la Asamblea Nacional. Bueno, pues todas tienen su presunción de inocencia, su objetividad ante la mesa y lo que se tiene que conocer es la verdad. Es brutal, no sé si suena exagerado, alguien por ahí lo dijo, pero la verdad es que llena de vergüenza las revelaciones que está haciendo el asambleísta Daniel Mendoza, que de ser no verdad... solo el asambleísta Mendoza, también es su asesor, también es el señor Calderón, y todos citan nombres que coinciden, y entre estos uno de ellos conforma la Comisión de Fiscalización actualmente. Mire, Licenia, de ser verdad, es muy triste que se haya manejado la política ecuatoriana por parte del gobierno nacional y por parte de algunos asambleístas de esa manera.
Eso explicaría muchísimo el por qué se terminó rompiendo la bancada, por qué nos han llevado a este momento, por qué se terminaron votando por leyes absurdas como la ley de fomento productivo, que no hizo absolutamente nada, la ley de reactivación económica, que lo que hizo fue condonar 4.500 millones a los grandes grupos económicos, por qué el tema de la ley de ordenamiento de las finanzas públicas o la mal llamada ley de apoyo humanitario, todo eso. Me voy a adelantar a una de las preguntas que me suelen hacer al respecto. ¿Por qué uno de los miembros integrantes de la Comisión de Fiscalización está ahí? ¿Por qué finalmente, qué se debería hacer con él? Bueno, yo creo que lo primero es que a él se le debería preguntar por un lado y por otro lado también recordarles que fueron las bancadas quienes dieron los nombres de quienes integrarían esta nueva comisión. Es absoluta responsabilidad de la bancada, del señor asambleísta y, bueno, finalmente eso se debería responder. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Bueno, pues de una manera objetiva, ya llevar adelante los mecanismos que tiene la Asamblea para este tipo de casos. Los pedidos de juicio en contra de María Paula Romo, legislador Melo, con esto me parece a mí que además la justicia, no solo la justicia ordinaria, sino la justicia política, tiene que encargarse de hacer algo, ¿no? Porque ya pasamos de los simples rumores, de las especulaciones, a hechos concretos como esta delación que ha hecho Daniel Mendoza. Él señala con nombres y apellidos, como lo ha citado Licenia, y nuevamente volvemos al escenario ese del esquema en donde la señora Romo con sus asesores, Holguín, uno de esos, están en el centro de este esquema de reparto. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué va a hacer la Asamblea con ellos? Bueno, el Consejo de Administración Legislativa entiendo que ya calificó tanto los juicios políticos contra el señor Martínez como contra la señora María Paula Romo. Tienen que remitirlos en el plazo de 3 días, esos días ya se han cumplido, a la Comisión de Fiscalización, y el presidente de la Comisión de Fiscalización en un plazo de 5 días debe exponerlos a la propia comisión para ver si los calificamos o no. Una vez calificados tendremos 15 días para el tratamiento y en ese proceso tendremos que ver los datos objetivos y transparentes. Si me preguntas, Alexis, me adelanto a las preguntas, ¿cuál es mi criterio? Bueno, pues no lo puedo emitir en este momento. Yo puedo tener una impresión, puedo tener una idea, pero evidentemente lo que tengo que hacer es irme a los datos objetivos, los cuales se planteen durante el juicio político para poder yo pronunciarme de forma adecuada. No voy a hacer lo que han hecho ellos, no voy a condenar sin ni siquiera haber revisado las cosas, exactamente. O sea, mi actitud, la actitud de la bancada de la Revolución Ciudadana es precisamente que todos tengan un proceso justo, sin venganza, sin revanchismo político, sin objetivo. Punto Noticias. Estamos en las noticias que hacen historia.